Digestión, contenidos empresariales aptos para todo público. Mente Comercial, entrenamiento y gestión de ventas. Sabemos de vendedores, sabemos de ventas. www.mentecomercial.com.ar. Estamos charlando con Hugo Alconada Mon, increíble periodista y abogado que nos está dando un poquito de su tiempo. Todo buen equipo debe tener un líder en el cual uno deposita cierta expectativa y recibe cierta motivación, digamos, formar parte en una tarea que a veces tan individualista como la que es el periodista de investigación. Debe ser complicado amalgamar todas esas voluntades. ¿Cómo lograste, cómo se trabaja ese proceso? Pues allí la voz cantante y decisiva fue otra argentina que se llama Marina Walker. Ajá. Que es la directora alterna del consorcio en Washington, es una mendocina maravillosa. Mira. Que después, sí, estaba el equipo argentino, que yo era como la cabeza del equipo, después estaba América Latina, que yo era uno de los 2 miembros informantes, pero tenías otros miembros informantes por distintos regiones o continentes, hemisferios. Uh-huh. Y la verdad que es un dolor de cabeza. Voy a dar un ejemplo. A mí me preguntaron, la pregunta que me parece natural que se haga es, ¿por qué se publicó en 2016 y no antes, si es que estaba la campaña presidencial en la Argentina? Y eso tiene 2 puntos. El primero, esta cantidad de información, esos 14,5 millones de documentos, nos fue llegando por oleadas. Y entonces, como venía por oleadas, ese material había que seguir investigando. Y entonces, no era que teníamos ya todo el material en 2015, sino que fue desarrollándose hasta el punto que, voy a dar un ejemplo puntual, a la familia de Mauricio Macri lo encontramos el 8 de diciembre de 2015. Es decir, cuando yo era presidente electo, transcurridas ya las elecciones, y cuando faltaban 2 días para su asunción, cuando ya estaba la discusión si Cristina le iba a entregar o no el bastón de mando. Uh-huh. A Héctor Manieto, por ejemplo, lo encontramos recién en abril de 2016, cuando faltaban días para la fecha en la cual decidimos salir. E incluso la fecha se fue corriendo, porque a medida que iban llegando esas oleadas y percibíamos que era demasiado material, teníamos que irlo postergando. Entonces, en un primer momento sí se evaluó publicar en diciembre, después pasó a enero. Cuando estábamos en una discusión en Alemania sobre esto, rápidamente todos los que estábamos en el hemisferio del sur dijimos, mirá, eso es imposible, porque en el hemisferio sur, enero es mes de vacaciones, no te lee ni tu mamá. Entonces en ese momento, bueno, ok, entonces febrero, y ahí uno ruso, me acuerdo que nos reíamos todos, porque los rusos levantaron para la fecha que habían previsto, el domingo previsto de febrero, levantó la mano y dijo, es el Día de la Madre en Rusia. Claro. Todos muertos de risa. Ya al final era un despelote. Y ahí los muchachos dijeron, bueno, marzo. Bueno, pero marzo, no me acuerdo quiénes plantearon una objeción. Y ahí el número 1 del consorcio, es decir, el jefe de Marina Walker, dijo, no, muchachos, basta. Es el 3 de abril. Sí. Se terminó, listo, pum, salimos adelante. Ahí nos pusimos de acuerdo todos. Hugo, ¿y la primera fecha entonces se frenó por una cuestión electoral en Argentina, 2015? No, se frenó por una cuestión logística. Al revés, nosotros queríamos publicarlo mientras que estuvieran las elecciones por las dudas que saliera algo. Uh-huh. Y finalmente se fue postergando, y así como se fue postergando, pasó a diciembre, pasó a febrero, pasó a marzo, pasó a abril, pero al mismo tiempo esto combinado con lo otro que yo digo, claro, que es, a Macri lo encontramos recién en diciembre, o sea que aún si hubiéramos dicho, bueno, salimos antes, no teníamos material explosivo para, en definitiva, exponer durante las elecciones, porque no estaba. De hecho, además, es toda una combinación tan compleja que hasta incluso la hora en la cual hay que salir, hay que coordinarla. Porque si decimos, por ejemplo, bueno, a las 3 a.m. GMT, es decir, la Greenwich Meridian Time, eso también a su vez vos tenés que definirlo. ¿Por qué? Porque en algunos lugares es a la hora en la cual sale la edición papel de determinado diario. Claro. Pero a la vuelta del mundo, eso es la tarde. Bueno, por eso que a nosotros nos tocó a las 3 de la tarde, hora argentina. Y más aún, es tan complejo que uno tiene que pensar en las legislaciones penales más duras contra la libertad de prensa. Porque si vos vas a hacer una publicación urbi et orbi, es decir, mundial,
aquel que se sienta afectado, aunque esté en la Argentina, puede intentar demandarte en el país con leyes más restrictivas para la prensa. Claro. Con los cuales tus estándares de cumplimiento no tienen que ser los más laxos, tienen que ser los más estrictos. Claro. Y esto se combina con algo más, y ya cierro esta explicación, pero como ustedes hablaron de esto de cómo coordinar investigaciones complejas así, les voy a dar otra más. Hay determinados periodistas que tuvieron que salir de sus países. Mira. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el de Azerbaiyán sabía que corría riesgo, el de Rusia también, Jordania también, Siria también. Entonces, de hecho, uno de los puntos que se tuvieron que negociar era, si vamos a publicar el domingo 3, para el viernes 1, todos los periodistas que están en zonas en riesgo tienen que salir de sus respectivos países. Salir y mandar un ok, o desde Londres o desde Madrid, estamos acá, está todo bien. Solo cuando tuvimos todos los ok de todos los que estaban en riesgo, empezamos a publicar. Y aún así, aclaro para los oyentes, hubo secuelas. A nuestro colega de Azerbaiyán lo terminaron deteniendo, pasó meses en prisión. A nuestra colega de Malta la mataron, le pusieron una bomba abajo del auto. No. Sí. Entonces, cuando a mí me hablan a la ligereza de Panama Papers, para mí es algo muy real. ¿Y tu situación no cambió? Digamos, te convertiste en jugador de selección y volver a jugar en la Nación, si bien tu preponderancia ha crecido y sos una figura importante en el diario, estás jugando con estándares superiores a lo que puede ser el periodismo local. No sé si lo sentís así o ha cambiado internamente tu relación hacia tu líder natural, que realmente ha superado la línea media del periodismo, por lo menos de acá, ¿no? Es una relación muy interesante porque tengo, si querés, como varios jefes simultáneos, porque al mismo tiempo también trabajo para el New York Times, trabajo para el Diario de la Nación, hago investigaciones con el consorcio. Entonces, para simplificarlo, lo que yo he hecho es aplicar los mismos estándares periodísticos para todos. Es decir, son los mayores estándares periodísticos impuestos, son esos los que cumplo. Le voy a dar un ejemplo. También en su momento hubo una discusión de, ¿pero ustedes no le avisaron al presidente Macri? Sí, porque de hecho los estándares periodísticos imponen que siempre antes de publicar hay que llamar para conocer la posición de aquel sobre el cual estamos por publicar. De hecho, yo lo que suelo responder es, me sorprende que les sorprenda que haya que llamar antes de publicar. De hecho, me sorprende tanto, porque de hecho yo antes de publicar hablo con Cristóbal López, hablo con Lázaro Báez, intento hablar con los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, intento hablar con los abogados de Macri, intento hablar con el que sea. Por ejemplo, este domingo publiqué una nota incómoda para la viuda del exsecretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz. Hablé con el abogado antes de publicar, pero porque es una cuestión de ética periodística. No es algo especial para tal o cual persona. Así lo imponen los estándares periodísticos. Así como se impone la doble verificación con fuentes independientes entre sí, también se impone tratar de ubicar a las personas a las cuales vamos a publicar para conocer su posición. Yo te hago un comentario. Siempre recordé que no estás hablando con periodistas, sino con gente de empresa. Y yo digo, ¿no corres el riesgo de pasar a ser como incómodo o medio inmanejable quizás para la empresa donde trabajas ahora? Es decir, ¿cómo me siento con el comando y le digo, baja un poquito la intensidad? No hay lugar. No, por suerte, claro. Yo soy un afortunado porque el diario de la Nación siempre me apoyó, siempre me potenció. El diario, para que se hagan una idea, más de una vez hasta ha tenido que pagar, por ejemplo, pasajes de avión mío sin saber por qué. Después te explico. Mira. Y paga. O, de hecho, yo las investigaciones, también está la creencia, digamos, y esto muchas veces es alentado por aquellos que jamás pisaron una redacción, pero hablan sobre periodismo, ¿sí? Que como en su momento lo vivenciamos con gente que opinaba en 6, 7, 8 sobre periodismo, con la misma ligereza como si yo le dijera a un cirujano cómo tiene que operar sin haber pisado jamás un quirófano. Bueno, te agradezco. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una de las creencias que se daba era que venía el dueño del diario y te dice, bueno, hoy vamos a investigarlo a Tito. O por el contrario, te agarra y te dice, entra en la redacción y dice, muchachos, a Pancho, que es amigo mío, nadie lo jode. ¿Sí? Y en realidad, por ejemplo, mis investigaciones, el diario se entera qué estoy investigando cuando ya terminé de investigarlo.
De hecho, por ejemplo, hay una investigación que a mí me tomó 4 años sobre los hoteles de la presidenta, que el diario se enteró, me tomó 4 años, y el diario se enteró cuando faltaban 15 días para publicar. O la investigación sobre Cristóbal López, que derivó en la prisión de Cristóbal López por una evasión de 8.000 millones de pesos, se enteró antes de Cristóbal López cuando lo llamé para darle el derecho a réplica antes que el diario. Claro. O uno puede decir, bueno, pero eso porque son sobre el kirchnerismo. Techint, que es una empresa que ayudó mucho al Diario de la Nación en un momento de crisis en 2001-2002, yo también estoy publicando sobre Techint. Ujú. Y de hecho, por ejemplo, Roca. he tenido que llamar y se entera antes Techint que mi propio jefe, pero porque es una cuestión de ética periodística también. Y lo mismo cuando se trata sobre Macri o sobre quien sea, en los Panama Papers sobre Macri, Ujú. el diario se enteró cuando ya estábamos por publicar, porque es lo que corresponde. ¿Y qué crees que pase cuando aparezca algo sobre, bueno, ya apareció sobre Mañeto y sobre el grupo? La decisión fue publicar y publicamos. De hecho, fue algo muy insólito y nos convertimos en el primer diario en la historia de la Argentina que escribió sobre sus propios accionistas. Y me consta porque el que escribió el texto fui yo. De hecho, terminó siendo una situación insólita porque en los Panama Papers aparecían también los dueños de otros 2 diarios, ambos europeos, y estábamos nosotros. Y el único diario que escribió sobre eso mismo fuimos nosotros. Mira vos, vos sabés que hablas como has logrado profesionalizar y racionalizar tanto todo que es tan difícil dimensionar en tu tono la intensidad de lo que tienen tus día a día, ¿no? Yo recién hablábamos con un empresario que acaba de recibir un premio al empresario de la década y contaba de sus emociones y que con la crisis le costaba dormir. Y digo, no me imagino vos queriendo conciliar el sueño. No, yo al revés, duermo como un bebé. Mirá. Pero eso no significa que haya días que no la pase mal, haya días que me tiemblen las piernas. Sí, hay días que la paso realmente muy mal. Uh-huh. Hay días que son una mezcla de emociones tremenda. Te voy a dar un ejemplo. Sí. En un momento yo estaba completando una investigación que exponía vínculos entre una empresa y un mal hacer. Uh-huh. Y como siempre que llaman antes de publicar, el viernes ese llamé a la empresa para conocer su posición. Empezaron a sonar todos los teléfonos de todos los jefes de la redacción. Y al día siguiente tuvimos una reunión, sábado, a mí no me tocaba trabajar, pero la empresa pidió una reunión, vino el presidente, dueño de la empresa, el dueño de la empresa, el presidente de la empresa, el abogado jefe de la empresa, y de frente a March estábamos, de nuestro lado estaba el abogado jefe del Diario de la Nación, el jefe de redacción y yo. Y de frente a March dieron su versión de los hechos y además agregaron, si ustedes publican, aunque publiquen, incluyendo nuestra versión, nosotros vamos a retirar toda la pauta publicitaria del diario. En ese momento eran más o menos unos 5 millones de pesos, era más o menos $1 millón. Es como si fuera plata de hoy, 40 millones de pesos. Ah. El diario, la única pregunta que me hicieron, ¿vos estás seguro de lo que tenés? Sí, listo, publicamos. Y uno puede decir, bueno, qué orgullo, qué honor. Primero, también me dijeron, no le vayas a pifiar una coma. Y yo sabía, que si yo pifiaba una coma, a mí me tocaba irme del diario. Entonces, primero, te tiemblan las piernas. Segundo, publicamos. Tercero, retiraron la publicidad. Cuarto, el diario en ese momento estaba en un programa de retiros voluntarios. Con lo cual, uno puede decir, qué orgullo, qué honor trabajar en una compañía así. Otra forma de verlo es, ¿qué hubiera pasado? Y lo voy a decir de manera brutal para que lo comprendan los oyentes. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera hecho el boludo? Uh-huh. Probablemente varios de mis amigos, compañeros de la redacción, hoy seguirían con trabajo. Digestión. Contenidos empresariales aptos para todo público. El mundo de los negocios explicado de una manera fácil, simple y divertida. Seguinos en nuestras redes sociales.